En el año de 1974, el ejército de la Unión Soviética recibió un nuevo rifle estándar de asalto, que poco a poco reemplazaría al poderoso y efectivo, pero cada vez más viejo, fusil Kalashnikov AKM, gracias en buena parte a las mucho más prometedoras propiedades balísticas que su nuevo cartucho le proveería sobre el campo de batalla. Usado por primera vez de manera práctica y en grandes cantidades durante la guerra afgano-soviética a partir de 1979, esta nueva arma y su letal munición demostraron poseer una devastadora eficacia contra los combatientes mujahidín de la resistencia afgana, quienes no podían explicarse cómo una bala tan pequeña, ciertamente de mucho menor tamaño que aquellas de sus AK-47, podía llegar a ser tan peligrosa. Y esta es la historia que te contaré en el video de hoy. Bienvenido a la armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y hoy conocerás a la enigmática y letal bala venenosa que el ejército ruso todavía utiliza. Conforme se acercaba el final de la guerra de Vietnam, y a pesar de la derrota del ejército estadounidense en ella, la eficacia de los cartuchos intermedios de menor tamaño, como el 5.56 x 45 mm OTAN del rifle de asalto M16, poco a poco quedaba demostrada en aplicaciones prácticas sobre el campo de batalla, aun cuando una buena cantidad de miembros de dicha fuerza armada se opusieron inicialmente a la adopción de este cartucho, debido a su menor poder de parada comparado con aquel de las municiones de mayor calibre como el 7.62 x 51 mm OTAN. Fue así como se dio inicio a diversos programas de investigación y desarrollo militar en países como China y la Unión Soviética, para crear cartuchos de rifle de asalto con prestaciones similares, que a pesar de poseer una menor potencia, le permitieran a un soldado transportar una mucho mayor cantidad de munición y dispararla con igual eficacia en enfrentamientos a medianas y largas distancias. Como resultado de estas iniciativas militares, China desarrolló el cartucho intermedio de 5.8 x 42 mm en 1979, mientras que la Unión Soviética hizo lo propio con el 5.45 x 39 mm en 1974. Puesto en servicio ese mismo año con el rifle de asalto AK-74, pero sometido realmente a su prueba de fuego 5 años después, durante la invasión de dicho país a Afganistán. Designado como 7N6 en su primera iteración, y gozando de un mucho menor retroceso que aquel del 7.62 x 39 mm del AK-47, la ojiva de 53 granos de este cartucho rápidamente demostró ser extremadamente efectiva sobre el campo de batalla, en enfrentamientos realizados hasta los 800 metros de distancia, pues una vez que un soldado soviético colocaba uno de estos proyectiles sobre un objetivo, podía contar con que el impacto tendría resultados totalmente devastadores, aun cuando el trauma físico inicial fuera bastante menos severo que el ocasionado por algún otro tipo de munición de mayor tamaño. Acostumbrados básicamente a que, mientras más grande era una bala, más altas debían ser su eficacia y letalidad, los combatientes afganos no podían descifrar el enigma de por qué sus compañeros perdían la vida días u horas después de haber sido impactados con la diminuta ojiva del 7N6, lo que los llevó a concluir que dicho proyectil sencillamente debía estar envenenado. Después de todo, ¿de qué otra manera podía explicarse que una bala tan pequeña, que ocasionaba un agujero de entrada tan estrecho, fuera tan peligrosa? Ahora bien, aunque el cartucho de 5.45 x 39 mm ha evolucionado mucho desde su introducción hace casi 50 años, pudiendo hoy ser equipado con las ojivas penetradoras 7N6M, 7N10, 7N22, 7N24 y 7N39, la realidad es que el ejército regular de la actual Rusia todavía usa la bala original 7N6 para la gran mayoría de sus labores de combate convencional. Sin embargo, si conoces algo sobre las leyes de la guerra moderna, sabes que la munición envenenada ha sido prohibida desde hace más de 100 años por diversos tratados internacionales. Pero entonces, ¿cómo es que a Rusia no se le sanciona específicamente por el uso de tan aparentemente ilegales armas y munición? Bien, la simple y sencilla verdad es que la ojiva 7N6 del cartucho de 5.45 x 39 mm no es venenosa.
ni contiene químico alguno que potencie su peligrosidad, pues su alto grado de eficacia se debe más bien a sus propiedades balísticas y a lo que dicha bala hace una vez que penetra a un objetivo blando. Verás, aunque diseñada para mantener una trayectoria excepcionalmente recta y constante mientras vuela por el aire, razón de ser de su gran alcance efectivo, la munición 7N6 súbitamente se vuelve inestable en demasía al ingresar a un cuerpo humano, un animal, un bloque de gel balístico o cualquier otro tipo de tejido blando, lo que provoca que comience a dar agresivos y erráticos tumbos por doquier mientras pierde gradualmente su energía. Esto resulta en un amplio canal de herida generado por la ojiva dentro del objetivo, a pesar del mínimo grado de fragmentación y expansión de esta misma, de solo el 18%, a comparación del 57% del 5.56 x 45 mm OTAN con bala M855. Por si esto fuera poco, los tumbos que da el proyectil después del impacto inicial propician que este genere no una, sino dos cavidades temporales dentro del objetivo, a profundidades primero de 10 y luego de 35 centímetros. Ahora bien, este curioso comportamiento se debe principalmente a dos componentes específicos de la bala 7N6, un espacio vacío en su punta y una inserción de plomo en su núcleo, ambos diseñados para nivelar el centro de gravedad del proyectil y darle así una menor tendencia a desviarse desde el frente mientras se encuentra en vuelo, y con ello también un mucho mayor alcance efectivo. La cuestión es que cuando esta bala finalmente impacta sobre un objeto, su núcleo de acero y plomo sale disparado hacia adelante dentro de su camisa metálica, intentando ocupar el espacio que hasta entonces se hallaba vacío y desestabilizando inmediatamente al proyectil, confiriéndole así la aterradora propiedad de dar tumbos después del impacto inicial. Ahora bien, esta misma falta de estabilidad causa que la ojiva se desvíe con frecuencia dramáticamente hacia arriba o hacia abajo dentro del objetivo, en ángulos que van desde los 30 hasta los 90 grados, pudiendo entonces ingresar al cuerpo a la altura del abdomen, pero salir cerca del hombro o el cuello en el peor de los casos, naturalmente devastando todo a su paso y potenciando así su letalidad. Tomando esto en cuenta, no es difícil imaginar por qué los combatientes afganos que se encontraron por primera vez con estos proyectiles quedaron perplejos al presenciar su silenciosa destructividad. Más aún cuando no era raro que un individuo sobreviviera a un impacto inicial, pero perdiera la vida días después a causa de sepsis o infección. Así pues, la bala 7N6 soviética logra a base de tumbos y cambios de trayectoria un daño equiparable al que la ojiva estadounidense M855 alcanza a través de fragmentación. Sin embargo, el punto débil de esta versión original del cartucho de 5.45 x 39 mm es su capacidad de penetración de blindaje corporal, que aunque de ninguna manera es despreciable, sí deja mucho que desear en combates a larga distancia, por lo menos de acuerdo al criterio del Instituto de Investigación Central del Ministerio de Defensa de Rusia, quienes han recomendado al ejército de aquella nación que adopten nuevamente las versiones mejoradas del 7.62 x 39 mm del AK-47. De hecho, esta misma carencia de la ojiva 7N6 fue detectada y parcialmente corregida poco menos de 10 años después de su introducción al servicio militar, mediante el desarrollo de la variante actualizada 7N6M, que contenía un núcleo penetrador de acero endurecido. Con el paso de los años, también se desarrolló la versión 7N10, que redujo dramáticamente el espacio vacío ubicado entre la punta de la bala y su núcleo, así como las variantes 7N22 con núcleo puntiagudo, 7N24 con núcleo de carburo de tungsteno y 7N39 con núcleo de aleación de cobalto y tungsteno, todas ellas mucho más efectivas que la 7N6 al momento de penetrar blindaje corporal, pero carentes de los devastadores tumbos del proyectil original. Entonces, aunque podríamos decir que todos los proyectiles disparados por armas de fuego son hasta cierto punto venenosos, dado su alto contenido de plomo, la realidad es que la toxicidad pura de este elemento es insuficiente para causar daño considerable a corto plazo, y fuera de ello,
No existe actualmente cartucho alguno, que nosotros sepamos, cuya peligrosidad se vea potenciada gracias a ningún tipo de sustancia venenosa. Así pues, la peculiar munición 7N6 de Rusia no es la excepción, pero para mí, su muy curioso comportamiento al desplazarse a través de tejido blando es mucho más interesante de lo que sería si solo se tratara de una bala cubierta de veneno. A fin de cuentas, accidental o deliberado, tan destructivo patrón de movimiento es solo una muestra más del nivel de ingenio y esmero que los seres humanos invertimos en destruirnos los unos a los otros, lo que sin dejar de ser muy interesante en un nivel técnico. Cuando observamos los efectos de tales inventos en un bloque de gel balístico, es sencillamente triste cuando analizamos la ética, o falta de ella, de usarlos sobre otra persona, sin importar si hablamos de la 7N6 de Rusia o la M855 de los Estados Unidos. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.